noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Néstor, buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches. Y mira, la verdad es que con tanta polémica en torno a las modificaciones de la reforma educativa, se acordó aprobarla hasta tener el sí de las partes involucradas, la presión de la CENTE. La Cámara de Diputados decidió posponer sin fecha en el calendario la discusión y votación de la reforma educativa hasta tener un acuerdo con la coordinadora de maestros y con las 8 fracciones parlamentarias de San Lázaro. Y es que dicen que quieren el más amplio consenso político y magisterial. Son dos pistas. Una es el tema de los maestros, donde hay peticiones, hay contrapropuestas y demás. Y la otra, la de todos los grupos parlamentarios. Entonces, es un equilibrio muy fino, muy delicado que tenemos que ir construyendo con mucha inteligencia y mucha paciencia. Pero yo soy muy optimista en que vamos a salir con un gran consenso en torno a la reforma educativa y que no tenemos prisa. Optar por el diálogo no quiere decir que esto esté congelado. Está caminando el dictamen de manera muy favorable. Que va agarrando su cauce en el tema de mayor apertura, mayor discusión, mayor diálogo para terminar en la ruta de los consensos que sean necesarios sin estar con la presión de los maestros acá con nosotros. Eso, esta semana estamos claros de que no vamos a discutir el dictamen. Y mientras se negocia la nueva reforma educativa, la Cámara de Diputados retomará sus labores. Sesionará martes, miércoles y jueves para sacar otros dictámenes que tienen pendientes desde hace 2 semanas. Hemos hablado con los maestros y tenemos el acuerdo para que esta semana la Cámara de Diputados pueda tener su función normal, regular. Y vamos a sesionar también el miércoles para tratar de recuperar los tiempos perdidos. En la Junta de Coordinación Política, 7 de 8 líderes parlamentarios rechazaron la propuesta del PAN para destituir a Porfirio Muñoz Ledo de la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro por su pasividad frente al bloqueo de maestros de la CENTE, que de manera escalonada fue de 5 días. La mayoría coincidimos en que el presidente de la mesa directiva ha cumplido puntualmente las obligaciones constitucionales que tiene. Y también acá está claro cuál es la posición política tanto del gobierno como de la mayoría representada aquí en la Cámara de Diputados, de que vamos a privilegiar siempre el diálogo y no vamos a utilizar ni a pedir el uso de la fuerza, ni nos vamos a ir a escondidas a alguna sede alterna. En los precriterios generales de la política económica 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide más dinero para sus 86 programas prioritarios. Los precriterios definen los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2020, los escenarios sobre las variables económicas para el próximo año, las estimaciones sobre el monto total del gasto, así como el listado de los 86 programas prioritarios del gobierno federal, entre los que destacan Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores, el Tren Maya, la Guardia Nacional, el Aeropuerto de Santa Lucía y las estancias infantiles. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer como se estima en cuando menos 2% este año. Nuestro peso, así, fortachón. La inflación, abajo, una mejor distribución del ingreso, una mejor distribución de la riqueza. Y vamos a ver qué sucedió en la primera Asamblea de Valor México, organizado por la diputada del PRI, Soraya Pérez. Para esta iniciativa que iniciamos hace unos meses, pero que quisiéramos, ahora que ya nos entregaron formalmente nuestra autorización para ser donataria por parte del SAT y que estamos en el trámite de una cuenta oficial, etcétera, pues bueno, ya creo que podemos retomar más fuertemente los trabajos. Tenemos rostros diferentes en nuestro mismo país. Tenemos un sur-sureste con decrecimiento versus el centro y el Bajío.
o tenemos una diferencia entre el desarrollo económico que pueda tener la mujer versus el hombre. Y vamos a ver qué más sucedió en Cámara de Diputados y en el Senado. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que se envió un documento a Estados Unidos donde señalan que las recientes expresiones de Trump contra México fomentan la intolerancia y la discriminación. El Senado de la República repudia las expresiones vertidas por el presidente Trump, mismas que degradan la histórica amistad que ha caracterizado la relación bilateral e ignoran el espíritu de cooperación que el Estado mexicano ha demostrado siempre para encontrar soluciones a los retos compartidos que se derivan de vínculos tan intensos y relevantes para ambos países. Es importante destacar que expresiones similares vertidas en el pasado por el hoy presidente Trump han incitado actitudes xenofóbicas y dado paso a crímenes de odio y discriminación contra la comunidad hispana en Estados Unidos de América. ¿Y qué le parece si vamos a la entrevista que nos preparó para esta semana nuestro compañero periodista Víctor Sánchez Baños? Víctor. La revocación de mandato es un factor nuevo en la clase política mexicana. Pero, ¿esto qué implica? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que va a representar para el presidente de la República? ¿De verdad nosotros tendremos el poder de quitar a alguien al cual nosotros no estamos convencidos o totalmente satisfechos de su trabajo? De esto vamos a platicar con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Podía juzgarse solamente por el hecho de traición a la patria. Hoy se incorporan 2 delitos más, como es el delito de corrupción y como es el delito electoral. Se incorporan también las figuras de los diputados y de los senadores. Es decir, va a haber inicios de carpeta de investigación, no habrá inmunidad procesal, tendrá que seguir todo su juicio y su procedimiento como cualquier ciudadano, y evidentemente será el pleno de esta Cámara o de las cámaras quienes determinen el juicio de procedencia para deliberar y se cumpla en un caso con una sentencia en caso de encontrarse responsable. En el tema de la revocación de mandato, he escuchado algunas expresiones en el sentido de las fechas. Los grupos parlamentarios pues no quieren que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya en una revocación de mandato en la misma temporada la misma fecha, que es la elección del 2021, con la consulta del INE. Sin embargo, serán temas que vamos a discutir. La revocación de mandato es algo que los ciudadanos han pedido, han exigido, y muchos países del mundo ya tienen esta figura. No solamente operará para el presidente, sino también debe operar para los gobernadores, para los senadores, para quienes tenemos un cargo de representación popular, y sea la sociedad quien evalúe el desempeño legislativo o al frente del Poder Ejecutivo, según sea el caso federal, estatal o municipal. Muchas veces los mexicanos nos cansamos de quienes nos gobiernan o administran. Al mes, a los 6 meses, al año, a los 3 años o en el sexenio. Nos cansamos del presidente municipal, del diputado, del senador, bueno, hasta del presidente de la República y de todo su gabinete. Por eso es fundamental, esa revocación del mandato esté enfocada precisamente para ser eficiente a nuestro gobierno, para lograr obtener nuestros beneficios para toda la comunidad y no únicamente que la clase política se mantenga en el poder. Eso es un avance. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Fíjense que esta semana tenemos muchos temas a comentar, ciertamente, pero hay uno que llamó poderosamente la atención. Y es que el senador, que es presidente de la Comisión de Salud, Miguel Ángel Navarro, presentó una iniciativa acompañado de Pedro Aces, que también está en la Comisión de Trabajo, para proponer cambios en la ley de organizaciones auxiliares del crédito. Y esos cambios están orientados a
permitir o obligar, digamos, si fuera el caso, a los patrones a ejercer de retenedores de créditos de nómina. Fíjense que se ha transitado a lo largo de muchos años y después de muchos fraudes, sobre todo a los trabajadores, y una elevadísima corrupción que derivó hasta en el rescate. No sé si ustedes recordarán aquel caso de el Nómina Proa, que nos costó a los contribuyentes poco más de 4,000 millones de pesos apenas en el 2013, 2014, porque justamente algunas SOFOMES especializadas en créditos de nómina, en contubernio con secretarios de finanzas de los estados, también de los municipios, alguna que otra paraestatal, se ponían de acuerdo para que sobre la nómina se descontara el crédito que ofrecían sociedades financieras de objeto múltiplo limitado, las famosas SOFOLES o SOFOMES. Finalmente el crédito de nómina se ha regularizado, se sacó de esa posibilidad, se hace el descuento sobre una cuenta bancaria, ahí donde el patrón deposita el salario y no necesariamente es una obligación del patrón. Generalmente las empresas privadas no lo hacen, salvo cuando se trata de acuerdos corporativos o de contrato colectivo de trabajo. Llega a ser el caso como una prestación, pero normalmente han sido denunciadas por los propios trabajadores porque algunos sindicatos, y me extraña del senador Aces, algunos sindicatos demócratas y progresistas las llegaron a equiparar a cláusulas semejantes a las que se establecían en las tiendas de raya. ¿Y saben por qué? Porque posibilitan en ese contubernio y corrupción no solo que al trabajador le llegue el recurso disminuido, les daban algo así como el 70% del crédito, y además del descuento se le tiene que entregar a la sociedad financiera. Llegaba a ser una fuente de financiamiento B de municipios y de estados. Y a veces inclusive el trabajador decía: oye, a mí no me han prestado nada, yo no he recibido salario. Pero bueno, entre el líder sindical, el tesorero, el secretario de finanzas acababan haciendo su negociote. La verdad es que deben tener memoria histórica cada vez que presenten este tipo de iniciativas, pero sí me extraña con la seriedad que tiene el senador Navarro y además lo demócrata que dice ser el senador Aces, pues, ¿qué quieren hacer? ¿Otro Nómina Proa? ¿O establecer prácticas terribles como las que hemos vivido en el pasado? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Gracias, Alicia. Y tenemos que ir a un corte, pero no se vaya porque a continuación tenemos una entrevista para usted con el diputado de Morena, diputado de la Ciudad de México, Emanuel Vargas, que nos va a hablar acerca de pues, lo que va a ser la elección del responsable de la Comisión de Atención a Víctimas para la capital del país. Bueno, que permanecen con nosotros, ya estamos aquí de regreso y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado del Congreso local de la Ciudad de México, Emanuel Vargas. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, Buenas Adriana. noches. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto, Néstor. Buenas noches, Emanuel. Buenas noches. Diputado, tú presides la Comisión de Atención a Víctimas, que es una comisión muy relevante, ya que, bueno, ahora que está de moda todo esto de las... No de moda, porque es una realidad que vivimos en el país, esto de las víctimas, sobre todo mujeres que tienen que huir de sus hogares, o que son perseguidas, o que son acosadas, o que son lastimados. Platícanos un poco qué temas, qué iniciativas estás viendo desde tu comisión, y además se va a crear al presidente o al directivo de este órgano en la Ciudad de México. Sí, nosotros llegamos al Congreso de la Ciudad de México y pues como también llegamos al gobierno, encontramos todo un desastre dentro de la ciudad y ya lo dijo la procuradora, había muchas cifras maquilladas. En cuanto nosotros llegamos dijimos, bueno, necesitamos darle atención a víctimas, que es una deuda histórica que tenemos, y decidimos crear entre los diputados de Morena y los compañeros de otras fuerzas políticas una comisión ordinaria que se encargara del trato a todas estas personas que han sido
víctimas de algún delito, ¿no? De la comisión de algún delito. Entonces creamos esta comisión ordinaria dándole la importancia y la relevancia al tema, que tiene como tarea principal en este periodo. ¿Tenemos una definición de lo que sería una víctima de un delito? Bueno, concretamente vamos a atender víctimas de delitos de alto impacto, delitos que conmocionen a la sociedad. Recientemente tuvimos un problema, por ejemplo, en Gustavo Madero, donde hubo una violación de varios niños en un kinder, y serían este tipo de casos los que retomaría la comisión. El objetivo principal es que se les resarga el daño. ¿En qué consiste esta atención? ¿Psicológica, económica? Bueno, va a consistir en toda esta parte, ¿no? Desde la psicológica hasta la reparación económica, pero no solo es la reparación económica. Ya teníamos una comisión nacional de atención a víctimas, pero se queda solamente en una reparación económica. Nosotros creemos que debemos de ir más allá, debe de haber un acompañamiento institucional para todas las víctimas. A ver, aquí hay una parte muy importante que creo que vale la pena hacerla como si fuera un pequeño paso atrás. La Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de México o a nivel nacional no sustituye los trabajos de la Procuraduría, de las distintas Procuradurías de Justicia. Se trata de órganos de temas que son denunciados y juzgados. Se establece que una persona fue víctima, que hay un culpable, y entonces se establece pues todo este mecanismo de acompañamiento, reparación económica y anexas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. De hecho, a nosotros pueden acudir, o a la Comisión de Víctimas, ya que se cree en la Ciudad de México, pueden acudir cuando inclusive no haya, o parezca ser que no hay un correcto procedimiento. O sea, nosotros estaremos también velando por el correcto procedimiento y que se le brinde la atención a las víctimas. Vamos, ¿qué es lo que buscamos? El acceso, primero que nada, a la verdad y el acceso a la justicia, para posteriormente tener un acceso a la reparación del daño. En lo que estamos ahorita en el Congreso de la Ciudad de México es en la elección de la terna que se enviará a la jefa de gobierno para elegir al nuevo comisionado de víctimas de la Ciudad de México. El proceso lo iniciamos en febrero, iniciamos una modificación a la ley porque la 7ª legislatura quedó omisa en cuanto a esta ley. Tendríamos que ya tener como un comisionado y traemos un retraso. Entonces, lo que hicimos fue modificar la ley, crear la Comisión de Atención a Víctimas ordinaria del Congreso para que sea la encargada de llevar todo el proceso de la selección del comisionado. Entonces, armamos ya la convocatoria, que salió el 30 de enero, y iniciamos la recepción de documentos del 5 de febrero al 28. Recibimos a 9 participantes, todos buenos perfiles. Iniciamos el proceso de entrevistas. Son 9 compañeros que fueron a entrevistas. Se va a evaluar mediante una cédula que va a tener dentro de sus procesos pues la parte académica, que es muy importante, pero se nos hace también muy importante la experiencia en materia de defensa de víctimas, ¿no? ¿Cómo es que estas personas llegaron a ser defensores de víctimas? Es muy importante definir el lado humano de estas personas porque se van a encargar de temas muy complejos. Un tema relevante es la denuncia. Estas víctimas muchas veces no denuncian por temor a represalias. ¿Van a implementar algún programa de protección a estas víctimas que denuncien, que señalen quién fue el que las violó, quién las secuestró, o que pues una denuncia? Porque muchas veces se ven inhibidas estas denuncias por temor a las represalias. Es uno de los grandes retos que tiene la nueva comisión, el buscar que la gente tenga más confianza en la impartición de justicia, ¿no? Tenemos una fuerte crisis, la gente no está confiando en las instituciones y esta comisión solo va a lograr que cumplan, que la gente crea si es que da resultados. Entonces tienen un gran reto. Tienen, la verdad es que sí da miedo denunciar, porque tú hoy denuncias a un secuestrador, el día de mañana sale de la cárcel, como es común, y bueno, pues va a ir tras de ti. Entonces deben de tener cierta protección o algún programa como de testigo protegido o algo que les garantice que no van a ser perseguidas. Claro, todos los aspirantes a esta comisión llevaron su plan de trabajo y en el plan de trabajo se les exigía que tuvieran nosotros lo llamamos plan de emergencia, que la ley marca que tenemos que tener oficinas o algún encargado dentro de las 16 alcaldías, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir más la cercanía a la gente. Si es que llegan al Ministerio Público y se detecta que en realidad es un
un delito de alto impacto, que las personas sufrieron un daño no muy común, digámoslo así, inmediatamente va a poder entrar la comisión de víctimas. ¿Y cómo va a estar, digamos, lo que le podríamos llamar un entramado horizontal de las instituciones en la Ciudad de México que trabajan precisamente por la defensa de derechos, por la defensa de víctimas? Yo estaría pensando, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tendría un trabajo de una vinculación muy, muy importante con la Comisión de Atención a Víctimas, porque si una cosa vemos en los ministerios públicos en la Ciudad de México y en todo el país es la revictimización. Claro. El que pues llega una persona, denuncia y con lo que se encuentra es con un secretario auxiliar, un agente del Ministerio Público o un policía judicial que lo hace que inhiba la denuncia, que lo trata como delincuente a la víctima, que pues tienen el tacto de un elefante, por ejemplo, cuando tiene que tratar el médico legista a una de las víctimas. En el caso de los delitos contra las mujeres, pues las quieren responsabilizar o por su forma de vestir o por el horario en el que estaban en la calle o por sus compañías o por sus gustos. O sea, ¿de qué manera se va a hacer un entramado institucional horizontal que garantice que pues, las víctimas estén protegidas no solamente por una institución, que sería la Comisión de Atención a Víctimas, sino que también hay una atención muy clara en los ministerios públicos? Bueno, tenemos que pasar por un proceso de capacitación. Eso sí es innegable, que nosotros ya lo estamos tratando para que a todos los ministerios públicos se les dé la capacitación para que puedan atender a este tipo de víctimas. Tú bien lo mencionas. En ocasiones, inclusive, tienen que hacer 4 o 5 veces la misma declaración. Entonces, con esta comisión, que va a tener oficinas en los ministerios públicos, podemos tratar de frenar toda esta burocracia con la que se encuentran las víctimas y que inhibe precisamente la denuncia. ¿No? Vamos, alguna persona que ha sido violada no le gusta contar en repetidas ocasiones cómo fue violada, ¿no? Entonces, este sí es un problema muy fuerte que tenemos en los ministerios públicos, pero que estamos digamos, en las modificaciones para que cuando entre la comisión haya entrado ya con un proceso de capacitación para los ministerios públicos. Este tema requiere de presupuesto, tiene un impacto presupuestal. Ya tienen aprobado un presupuesto para poderle dar esta atención a estas víctimas y van a trabajar de la mano con los refugios de mujeres que ya existen. Bueno, ¿O cómo van a conciliar la estructura que ya existe y, bueno, el impacto presupuestal? Porque para darle atención a una víctima, atención psicológica, humanitaria, o lo que conlleva, pues se requiere presupuesto. Pues primero presupuesto para operar la Comisión de Atención a Víctimas. Nosotros incluimos en el presupuesto un transitorio que marca que en cuanto tengamos el nombramiento del comisionado, se pueda dotar de los recursos y tendrá que ser la Secretaría de Gobierno la que dote de los recursos para que pueda operar esta comisión. Entonces nosotros estamos calculando que sí se le agrega un presupuesto, a lo mejor unos 40 millones. ¿No? Estamos hablando de que va a empezar a operar en junio. Nosotros tenemos que tener la terna lista y el dictamen, subirlo a más tardar el 30 de abril. De ahí la doctora Claudia tendrá 20 días hábiles para decidir quién va a ser el próximo comisionado. Vamos, estamos operándola al revés. Normalmente te envían la terna y el Congreso decide. Aquí va al revés. El Congreso decide la terna y la doctora Claudia ¿Qué perfiles están buscando para esta terna? Bueno, se hizo una convocatoria muy amplia. La convocatoria amplia fue porque estamos invitando también no solo a defensores de víctimas. Debe ser un abogado, ¿no? No necesariamente. La convocatoria fue amplia porque no queremos solamente a lo mejor un defensor de víctimas, sino también estamos buscando personas que vengan desde la academia. De la sociedad civil. Personas que vengan de la sociedad civil. Entonces fue una convocatoria muy amplia. Afortunadamente tenemos perfiles que cumplen con muchos de los requisitos, que tienen la formación, que tienen la experiencia de la lucha y que también... ¿Y va a ser un cargo honorario o se le va a pagar? No es honorario, también se tiene su salario. Hoy por hoy existen también de la iniciativa privada ciertas fundaciones que le dan atención a víctimas. ¿No las tienen como planeado trabajar en conjunto con ellos para no duplicar funciones y, bueno, poder operar de esta forma sin tanto presupuesto? De hecho, sí. Se va a tratar de operar no solo con un fondo de reparación, que el fondo de reparación ya existe, pero está en la Procuraduría, sino te va a hacer la comunicación con todas estas organizaciones, pero aparte con las instituciones que ya tiene el gobierno de la Ciudad de México, con el Instituto de la Mujer, con el Instituto de la Juventud.
se va a operar junto con el Fondo de Desarrollo Social. O sea, estamos buscando que la reparación sea integral. Vamos, si hay alguien víctima de alguna extorsión en comercios del centro histórico que quemaron su local, bueno, vamos a tratarlo de regresar a un punto anterior por medio a lo mejor de un crédito en Fondeso. Ok. Diputado, se nos acabó el tiempo y te agradecemos mucho pues darnos esta explicación tan amplia sobre pues este nuevo órgano muy importante para las personas que por desgracia son víctimas del delito aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros, Néstor. Y bueno, se nos acabó el tiempo. No dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Hasta luego.